Salvador Cambia. Sean bienvenidos a esta nueva entrevista. Nos encontramos ahora con el padre José María Tojeira, quien nos acompaña y nos permite entrar hasta la comodidad de su despacho. Y déjenme comentarles que él es columnista de esta iniciativa ciudadana, y por supuesto ahora venimos a conocer un poco más a fondo parte de sus propuestas que él nos envía periódicamente a través de los artículos que ustedes mismos comentan y comparten. Padre, sea bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar con usted y créame que para mí es un privilegio poder entrevistarlo. Tranquilo. Queremos hacer un análisis coyuntural. Padre, por supuesto, usted tiene muchísimo que decir de El Salvador. Es una persona muy involucrada en cuestiones de derechos humanos y otras tantas actividades que le conocemos. Nos gustaría conocer de primera mano cómo usted analiza la situación de los derechos humanos en el país, si cree que ha evolucionado para bien en los últimos 4 años. Vamos a ver. Yo creo que hay como más apertura a lo diverso, más apertura a la información, digo, aunque con limitaciones. Este gobierno en general yo creo que ha dado señales en la línea correcta, pero las ha dado a medias, y eso hace que a veces las protestas sean todavía más fuertes o más intensas que contra gobiernos que no daban ninguna señal, pero ya se sabía que eran así. Entonces tal vez de este gobierno se espera más, y yo creo que se debe esperar más con razón, pero al dar algo, pero en poca cantidad, digamos, hay protestas. Entonces, en el campo de los derechos humanos, yo sí creo que hay más apertura, hay por ejemplo estos signos de peticiones de perdón en el mozote, etcétera, que son a mi juicio muy positivos, pero que son insuficientes. Se pide perdón en el mozote y son incapaces de quitar el nombre de Monterrosa, por ejemplo, de los batallones y de ese tipo de culto que le dan los militares a Monterrosa. Claro. Entonces se avanza positivamente, jamás en el tema del mozote se había pedido perdón, pero es un avance a medias porque no se sacan las conclusiones de la petición de perdón. Entonces yo creo que en el campo de derechos humanos, igual que en otros campos, en el acceso a la información. Miren, el acceso a la información en algunos aspectos da buenos resultados, pero de repente ponen unas limitaciones bastante ridículas, ¿verdad? Y entonces la gente protesta más que si todavía no hubiera acceso a la información, y protesta con razón, porque la gente cuando pide algo quiere que se la den seriamente, ¿verdad? No que se den estos pequeños avances con retrocesos posteriores. Por supuesto, a estas alturas todavía existen casos emblemáticos aún no resueltos. ¿Opina usted que se deberá a que las familias de las víctimas se han olvidado, le han dejado de prestar quizás tanto interés o tanta presión como lo estaban haciendo antes? ¿Se han causado tal vez por desidia de las autoridades judiciales, incluyendo Fiscalía y Corte Suprema de Justicia? Mire, yo creo que hay un bloqueo que es histórico. Como digo, ha habido pequeñas aperturas, pero pequeñas aperturas. Por poner un ejemplo, tanto en el caso de Monseñor Romero como en el caso de los jesuitas, hay unas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que están vigentes y que dicen que se debe hacer una investigación con estándares internacionales, ¿verdad? Y llevar a juicio a los encontrados sospechosos o culpables o lo que sea. Entonces, evidentemente, esa recomendación, una recomendación con la que se deben poner los mejores esfuerzos para realizarla según un tratado internacional, pero los mejores esfuerzos parece que es hacer nada, ¿verdad? Y así han estado los gobiernos anteriores, así sigue estando este, aunque este alega que como una de las recomendaciones era también restituir de alguna manera la dignidad, dar algún tipo de compensación moral, etcétera. Y dicen, bueno, al pedir perdón damos compensaciones morales, vamos cumpliendo un poquito, pero ahora la gente quiere que se cumpla todo a cabalidad, no a cuentagotas. El Salvador es signatario de organismos internacionales como la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Interamericana de Justicia, y de otras instituciones que
pues velan por derechos estrictamente políticos. Entonces, ¿por qué tantas veces como país nos olvidamos de cumplir sentencias y mandatos? ¿Será acaso que no existe la más mínima voluntad política y judicial para cumplir con estos compromisos de país? Bueno, yo creo que en nuestro país, tanto las instituciones como una buena parte de las leyes, como sobre todo el funcionamiento de las leyes, no está orientado a tocar a los sectores más poderosos. Al revés, está orientado más bien a tocar exclusivamente a los sectores más débiles de la población. Entonces, yo creo que esa es la causa final de por qué no se cumplen los tratados, por qué se va lento incluso en decisiones judiciales de la Corte Interamericana de Justicia. Es decir, al final es porque tocan niveles de poder que están demasiado acostumbrados a la impunidad y que incluso encuentran resquicios en las normativas vigentes para mantenerse en esa misma impunidad. Aquí cerca, en Guatemala, en un acto pues verdaderamente independiente y de mucha valentía, una jueza dicta una condena de 50 años de prisión contra el expresidente Efraín Ríos Montt. A escasos días, la Corte de Justicia de ese país lo absuelve y razona que no existen méritos ni argumentos suficientes para aplicar la condena. ¿De qué clase de justicia y de perdones estamos hablando? ¿Por qué no se reivindica la justicia y el derecho humano de estos familiares a tener justicia? Y pues prácticamente la región centroamericana, por si lo queremos segmentar, ¿verdad? Sí, hay un problema en toda Centroamérica que es parecido. En algunos países se ha avanzado un poco más, Honduras ha cumplido algunas normas de la Corte Interamericana de Justicia, pero hay una enorme violencia por otro lado, hay situaciones muy parecidas a las de acá. En Guatemala se avanzó en el caso Ríos Montt, no es que lo hayan absuelto, es que han trasladado el juicio hacia atrás de nuevo, es decir, consideraron inválido una parte del juicio supuestamente por fallos en el procedimiento, pero el juicio sigue contra Ríos Montt, entiendo. Pero hay, como digo, muchas limitaciones. Y yo no creo que sea que los familiares no deseen justicia, sino que hay una voluntad expresa de los poderes establecidos de no darla en determinados casos, nosotros abogamos más bien por un tipo de justicia que suele llamar justicia transicional, justicia restaurativa, que nos parece más adecuado para la posguerra, ¿verdad? Especialmente cuando ha habido guerras civiles y se han cometido barbaridades de ambas partes. La justicia no tiene que centrarse exclusivamente en la penalidad, en el castigo, ¿no? Sino que tiene que centrarse especialmente en el acceso a la verdad, ¿no?, de los hechos, en la dignificación y compensación de las víctimas y de alguna manera en el careo y la obligación de los victimarios de escuchar a las víctimas, ¿verdad? Justicia no es venganza, y invitarles a colaborar con la verdad. Yo creo que por ahí va un poco la idea de la justicia transicional, que a mí me parece mucho mejor para la reconciliación en un país después de una guerra civil que la pura aplicación del derecho penal, que en general, además al ser un derecho penal demasiado influenciable por el dinero y por los poderosos, puede resultar mucho menos eficaz para la dignificación de las víctimas. Entonces, esto aquí en El Salvador podríamos decir que parte de la voluntad política para poder llegar a pues esclarecer estos casos muy importantes que se han dado aquí en El Salvador y pues obtener justicia, ¿no? Sí, yo creo que el sistema judicial es un sistema judicial muy deficiente, ¿verdad? Y con unas lagunas tremendas. Cuando nosotros intentamos llevar a juicio en El Salvador a los militares mencionados en la Comisión de la Verdad, junto con Cristiani, con el que era ministro de Defensa de él entonces, el general Lario, cuando intentamos eso, el fiscal no le dio la gana de abrir el caso durante casi 6 meses. Y el fiscal tiene la obligación de investigar cuando hay una petición y una acusación, pero dijo que no, que iba a esperar a que la Corte Suprema diera una serie de conclusiones y que mientras tanto él se abstenía de investigar. Es decir, es como de una arbitrariedad que un fiscal que tiene la obligación de investigar diga que se abstiene de investigar porque le da la gana a él
prácticamente sin un razonamiento jurídico serio, es tan arbitrario, como digo, que muestra como la tremenda debilidad de nuestro sistema judicial. En ese sentido, yo creo que no son las víctimas que se hayan cansado, sino que es un sistema judicial no solamente obsoleto, sino tremendamente opaco, tremendamente amurallado contra las